Hola a todos los usuarios de fincas. Continuando con el tema del perfil de racimo, ya después de ver cómo se ingresa la información, vamos a ver ya cómo se consulta. Listo, entonces vamos primero a la opción donde ingresamos la información para recordar qué fue lo que ingresamos. Recordemos que vamos a ejecución, labor de empacadora y registrar perfil de racimo. Escogemos la finca, estamos trabajando con datos de ejemplo, para este caso trabajamos con finca Abrazo, pero con datos de prueba. Recordemos que todos son datos de prueba. Ingresamos la fecha del día de hoy y el sistema nos trae los datos que tenemos ingresados. Estos son los datos que tenemos ingresados, la evaluación de dos racimos, véanos acá, del lote 2 y del lote 3, el racimo número 2 y 5 y los datos para cada uno de ellos. Y aquí en total con sus respectivos acumulados, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos a mirar dónde se consulta. Entonces recordemos otra vez los módulos de Trópico y el módulo de consultas, pues efectivamente ahí va a estar la opción que necesitamos para este caso. Entonces vamos a consultas, labores de empacadora y perfil de racimo. Recordemos que escondemos el menú para una mejor visualización y esta es la forma. Entonces acá podemos ver lo siguiente, pues los controles son el de consultar, el de limpiar y las ayudas. Y recuerden que las ayudas de Trópico son para cuando tengamos dudas puntuales, pues las vamos a resolver acá donde nos muestra el paso a paso de cómo se utiliza la opción, ¿de acuerdo? Entonces esta forma o esta opción nos da dos alternativas, de consultar la información del peso para unas fechas determinadas, un rango de fechas o un día cualquiera, y del defecto para un rango de semanas determinado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la consulta primero por peso. Entonces como en casi todas las formas de Trópico, escogemos la finca, estamos trabajando con esta finca, luego seleccionamos acá el peso y seleccionamos la fecha en que ingresamos la información o de lo que queremos consultar. Aquí podemos consultar rangos de fechas, es decir, de rango de varios días, ¿sí? Donde quisiera ver el acumulado de esos días, o de un día en específico. Para este caso lo vamos a hacer para un día en específico, que fue la fecha donde ingresamos la información, que es con la fecha del día de hoy. Entonces le damos fecha desde el día hasta el mismo día, si quiero ver la información de un solo día, ¿sí? Si ya quiero ver un rango, pues ya pongo el rango de días que yo desee. Y por último le damos consultar. Entonces vamos a ver qué es lo que nos muestra. Aquí nos muestra una gráfica de porcentajes, ¿sí? De lo que sería peso en caja, el peso de vástago que ingresamos allá y el peso por los defectos que asociamos y los pesos pues, que le asociamos a este. Nos sale aquí un resumen gráfico. Y en la parte de abajo nos salen unos datos, pero ya unos resúmenes de promedio. Entonces nos sale la fecha de la información, la fruta en caja, esta es la fruta en caja, la verdadera fruta que se está empacando, quitando la del vástago. Ese es el promedio del desperdicio y el promedio de lo que pesa el vástago, ¿sí? Esto es sacando los datos de los dos racimos que vimos allá en el paso anterior que teníamos ingresados. Entonces, ¿qué más nos muestra esto acá? Acá podemos ver, acá en desperdicio, podemos ver una gráfica al darle clic acá en este cuadro, ¿sí? Y nos va a mostrar el detalle del peso de la fruta en caja, ¿sí? Donde vamos a ver información del peso de fruta en cajas, el peso de vástago y el peso del defecto en kilogramos. Y aquí vemos un resumen informativo donde nos salen los lotes, los números de manos, peso de fruta en cajas, el peso de merma, peso de vástago y el total del desperdicio y el total de totales en la parte de abajo. Listo, entonces algo gráfico que sirve para mirar el patrón o el comportamiento que se está teniendo en estos aspectos, ¿sí? ¿Qué más me muestra acá? Aparte del gráfico, que recordemos es acá en este cuadro, también podemos ver información con estos informes, ¿sí? Que nos muestra la evaluación de calidad en la marcadilla, ¿sí? Y ahí podemos ver la evaluación que realizamos, ¿sí? Que como ven realizamos la evaluación de dos racimos, del lote 2, ¿sí? Y del lote 3, el racimo número 2 y el racimo número 5 para la fecha en específico y con la información que ingresamos pues allá en la forma o en la opción anterior. Este reporte sirve para compartirlo con el personal interno de la finca, ¿sí? Para compartir más que todo la información, ¿sí? Porque aquí sale el reporte de lo que se ingresó para ese día con los diferentes
defectos que se encontraron. Entonces esto sirve para llevar un control sobre las mejoras que yo vaya aplicando sobre el proceso y hacer comparativos sobre el comportamiento de la información. Bueno, entonces miremos qué más sería acá. Entonces aparte de esa información, ¿sí? Aparte de esa información, se puede consultar también por defectos. Vamos a mirar, cuando cambiamos acá por defectos, vemos que el sistema me deshabilita los campos de fechas. Los campos de fecha ya no se pueden usar, y me habilita los campos de año inicial, semana inicial, año final y semana final y defecto. Si yo quisiera buscar por un defecto en específico, pues coloco acá el año, la semana inicial, en este caso estamos en la semana 46, ponemos aquí el año, y la semana final, pues vamos a consultar la misma semana 46 si quiero ver el estado de esa semana. Lo mismo que con las fechas, pongo la semana o el rango de semanas que desee si quiero ver un rango en específico, ¿sí? Y acá el defecto, si quiero hacer la consulta por algún defecto en específico, pero en este caso no, vamos a hacerlo para todos los que ingresamos. Entonces simplemente cierran el cuadro y no seleccionan un defecto, le va a traer información de todos los defectos. Recuerden que en Trópico todos los campos que tengan asterisco, el asterisco, como ven acá, son obligatorios, ¿sí? El resto no. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo miren acá que no ingresamos el defecto, y al darle consultar la forma, él nos va a trabajar, nos va a traer información. Si este defecto tuviera el asterisco, nos va a salir un mensaje indicando que el campo es obligatorio. Entonces le damos consultar, ¿sí? Ya después de tener la finca, el defecto seleccionado, año final, año inicial y año final y semana final, y le damos consultar. Acá pues nos trae la información, o nos trae una gráfica de los defectos que ingresamos para esa evaluación, ¿sí? O para esas evaluaciones, en este caso de la semana 46. Él me va a mostrar cuántos números de defectos se tuvieron de cuello roto, cuántos números de defectos se tuvieron de apariencia al abrir, y los diferentes defectos que yo vaya ingresando, y un porcentaje para cada uno, ¿sí? Y aquí en la parte de abajo, igual que en la consulta anterior, vemos ya como un consolidado, ¿sí? Vemos los defectos que se ingresaron para esa semana, la semana 2018-46, la descripción del defecto, la merma para cada uno de ellos, y una gráfica que con la consulta anterior vemos que es el mismo icono, y nos sale ya algo informativo para ese defecto como tal. ¿Para cuál? Para apariencia al abrir, el que estamos revisando acá. Al darle clic nos sale una gráfica, un porcentaje para ese lote, donde nos muestra el defecto que tenía en ese momento, o el defecto que salió para ese día, ¿sí? Donde indica que es del lote número 3, del año y semana, el número de racimos, el peso en kilogramos, el porcentaje de participación y un total. ¿De acuerdo? Y acá podemos ver, aquí al darle clic en la descripción del defecto, también nos va a mostrar lo siguiente. Nos muestra un reporte donde nos muestra el detalle de ese racimo, de esa evaluación que se realizó, con los datos que se ingresaron y el peso que se le dio a ese defecto. ¿Listo? Aquí ya hace los cálculos del promedio por finca, ¿sí? Donde hace el promedio pues, de estos datos que ven acá en la parte de abajo, que les sirve a ustedes para irse a dar de cuenta como el comportamiento que va teniendo estas diferentes evaluaciones. Eso es todo por hoy. De esta forma pueden hacer las consultas y visualizar la información. Recuerden, un rango de fechas para peso y en un rango de semanas para los defectos, y de esa forma pues pueden ver la información de una forma gráfica y más consolidada, y darse cuenta e interpretar la información que ustedes están ingresando en el día a día. Eso es todo, que estén muy bien, hasta luego.